Hello my people, bienvenidos a un video nuevo el día de hoy. Yo soy Surizada y estoy súper feliz de que estés aquí. Hoy vamos a hablar acerca de el secreto para la felicidad según la Biblia. Yo estoy súper feliz porque este es nuestro salmo número 1. Y vamos a ver qué es lo que realmente significa este salmo y cómo realmente podemos llegar a ser personas felices según la Biblia. Si alguna vez te has preguntado esto, has llegado al video correcto. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a leer el salmo completico. Yo voy a estar aquí con ayuda de mi iPad y vamos a estar tomando apuntes y vamos a estar viendo qué es lo que significan algunas palabras y cómo podemos interpretarlas según el contexto y según lo que aquí el salmista nos quiere decir. Así que vamos a leer el salmo número 1. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Chan, chan, chan. Vamos a estar leyendo todos nuestros salmos, creo que todos, en la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA. Así que, bienvenidos a el Salmo 1. Entonces vamos a ir haciendo este estudio versículo a versículo, ¿listo? Entonces empezamos con el versículo número 1. El versículo número 1 dice: cuán bienaventurado es el hombre. Son dos palabritas que sí me gustaría resaltar el día de hoy. Y bienaventurado en hebreo significa tremendamente bendecido. Es como, wow, en serio, es como, wow, esta persona es súper, hiper, mega, recontra, ultra, archi bendecida. Y también nosotros hemos escuchado mucho en nuestras iglesias que significa 3 veces feliz, es como una super felicidad, la triple felicidad. Y cuando hablamos aquí de hombre se refiere no solamente al hombre género masculino, sino como a la raza humana. Entonces, bienaventurado el humano, podría ser. Creo que sería una pista de algún juego, en medio de la pista de algún juego. Go, girl, go. Entonces, cuando estamos hablando de eso, es, wow, tremendamente bendecido o triplemente feliz el hombre o el humano, y nos dan 3 cosas. Primero dice que no anda, segundo dice no se detiene y tercero dice no se sienta. Y vamos a ver en qué. Entonces dice no anda, no se detiene, no se sienta en el consejo, el camino y la silla de los impíos, los pecadores y los escarnecedores. Yo voy a poner un ejemplo un poco peculiar y un poco coloquial de la vida latinoamericana, y es que es como cuando uno va por la calle y uno ve un puesto de empanadas. Un consejo para ustedes es que si la señora se llama Carmen o la señora se llama Gloria o la señora tiene un apodo, es porque realmente esas empanadas son muy buenas. Entonces uno pasa por ese negocio y uno dice, qué empanada se ve muy rico, entonces como anduvo. Pero llega un momento en donde uno dice, voy a tener que probar esta empanada, necesito probarla. Entonces uno dice, voy a estar o me voy a detener a comprarme la empanada. Pero resulta que la empanada estuvo tan rica que me voy a volver un cliente de la señora Gloria, que vende empanadas en la esquina del barrio. Así que todos los martes, miércoles y jueves, voy a comerme una empanada donde la señora Gloria. Más o menos eso es lo que pasa en este momento aquí. Entonces, cuando hablamos de que no anda, podemos hablar de un pensamiento, y esto está psicológicamente comprobado. No se detiene, puede hacer referencia a una acción, y no se sienta, hace referencia a un hábito. Y de esta manera es que nosotros podemos terminar cayendo y podemos terminar volviendo del pecado un hábito en nuestras vidas, porque es algo que primero pasa en nuestra mente, después es algo con el que parece que coqueteáramos, parece con que jugáramos con eso, y terminamos haciendo esto una costumbre.
Por eso es que el apóstol Pablo en varias ocasiones está diciéndonos pilas con lo que ustedes piensan, estén alerta con lo que ustedes piensan, renueven su manera de pensar para que renueven su manera de vivir. También nos dice, piensen en todo lo que es bueno, en todo lo que es puro, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. También Salomón en Proverbios escribe que tal cual es el pensamiento, tal es la persona. Ahora, pilas porque estamos hablando, dice, el que no anda en consejo de los impíos. ¿Por qué nosotros, si tenemos, se supone que estamos acá es porque conocemos algo de Dios, o estamos interesados en aprender la Biblia? La Biblia, toda la Biblia es el consejo de Dios. Nosotros no tendríamos por qué estar coqueteando o andando con el consejo de otra persona. Cuando nosotros permitimos que nuestra mente llegue información que no es bíblica o es una información que va en contra de los principios de Dios, nuestro corazón empieza a desviarse. De hecho, en Deuteronomio nosotros podemos ver cómo Dios le dice al pueblo de Israel que tienen que estar repitiendo la palabra todo el tiempo. Él le dice al pueblo de Israel, repítasela a sus hijos y a los hijos de sus hijos en la entrada, en la salida, al despertarse, al acostarse, cuando estén haciendo absolutamente todo. Porque de la manera o la información que nosotros estamos escuchando, que se está llegando a nuestra mente, es la manera como nosotros vamos a vivir. Eso es un proceso intelectual. Y de hecho ahorita vamos a ver un contraste que el mismo versículo nos habla de un proceso intelectual que pasa aquí en este punto. Entonces, pilas con los pensamientos, o estemos alerta con los pensamientos que están llegando a nuestras mentes, que estamos permitiendo que se conviertan en una acción y en un hábito en nuestras vidas. Ahora, aquí el salmista nos deja ver un contraste. Eso es algo muy típico y que vamos a ver repetitivamente en muchos salmos. Entonces aquí el versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite. Aquí hay una contraposición. Ahora, una cosa que quiero decir antes de continuar, es que cuando nosotros estamos poniendo el consejo de otras personas por encima del consejo de Dios, estamos negando la suficiencia de las escrituras. Y aquí debemos tener mucho cuidado, porque la Biblia en ella misma ella es la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para edificar nuestras vidas, para que nuestras vidas realmente puedan llegar a ser como ese árbol plantado que después dice. Así que si nosotros negamos que la Biblia es suficiente para nosotros, estamos negando que realmente el Evangelio es suficiente para nosotros. Es como que necesitamos otra fuente realmente, aparte de esto, para llegar a ser buenas personas o para llegar a ser buenos cristianos o para estar realmente nutridos. Así que dice, sino que en la ley del Señor. ¿Por qué es importante esta palabra Señor? Porque no es en la ley o no es en el consejo de otra persona, como lo acabo de decir, ni siquiera es en lo que yo pienso acerca de la Biblia, no es en mi interpretación personal acerca de tal versículo, no, es en la ley del Señor y en ella me deleito. Ahora, cuando estamos hablando de la palabra Señor, aquí implica algo muy importante y es que el señorío de Cristo debe ser real en nuestras vidas. Si nosotros nos deleitamos en que Él sea nuestro Señor, entonces nos vamos a deleitar en su palabra y nos vamos a deleitar en todo lo que tiene que ver con ser un cristiano o una persona que refleje a Cristo. Entonces, estamos hablando aquí de que la ley del Señor, recuerden, no nuestras, o sea, ni siquiera nuestro deleite ni siquiera debe estar en un comentario bíblico, ni siquiera nuestro deleite debe estar en el sermón de tal pastor, y yo admiro y leo comentarios y me encanta ver sermones, pero igual, su deleite no debe estar en ver este video, su deleite debe estar en meditar y deleitarse en la ley del Señor, en la palabra de Dios. De día, entonces dice, y en su ley medita de día y de noche. Entonces recordemos lo que Dios le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio, que le tienen que repetir esta palabra a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Ahora, ¿qué tiene que ver la parte de meditar? ¿Qué es realmente para los hebreos? Entonces, esto de meditar tiene que ver con un proceso intelectual. ¿Por qué? Porque ellos reconocen que cada vez que tú estás repitiendo tanto algo, que tú estás diciendo tanto algo, se convierte en una manera de pensar. Ahora, esto esta meditación no es como el yoga, o no es como quedarse en silencio por 50.000 minutos, no, sino estar repitiendo como un susurro la palabra de Dios. Es como todo el tiempo yo estoy hablando y estoy
meditando con mi boca, meditando con mi corazón en la ley de Jehová. De día y de noche es un proceso que nunca termina, eso es un ciclo de que siempre tengo que estar pensando y tengo que estar contrastando lo que estoy viviendo y lo que estoy sintiendo con la palabra. Ahora, versículo 3, vemos que aquí hay otro contraste que más bien es como una respuesta del versículo 2. Entonces, ¿qué pasa con el que medita en la ley del Señor? ¿Qué pasa con el que realmente está totalmente todo el día hablando de la ley del Señor? Entonces dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces, vamos a ver qué significa esto. ¿Será este árbol hace referencia a bendición? ¿Será como alguien bendecido? Que de hecho en los proverbios asemejan mucho a una persona bendecida con un árbol, como porque da fruto, porque crece, porque tiene raíces profundas, etc. Ahora, esta palabra plantado en el original significa trasplantar. Nosotros no podemos plantarnos a nosotros mismos. Un árbol, aquí este árbol que yo tengo aquí detrás no dijo un día, ay, yo me voy a plantar por allá en Estados Unidos, yo voy a ir por allá y me voy a plantar y voy a cavar tierrita y voy a sembrar la semilla para yo mismo crecer. No, esto no sucede de esta manera, sino que nosotros somos plantados por alguien. En este caso, lo que esa palabra significa es que somos trasplantados. Hemos sido trasplantados de un lugar a otro. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que nosotros hemos sido sacados del reino de las tinieblas y hemos sido plantados en el reino de la luz. Nosotros ahora hemos sido apartados del mundo para ser exclusivos para Dios. Eso es lo que significa que seamos apartados de, para ser plantados en. Somos trasplantados de una vida a otra. Ahora dice que somos plantados junto a corrientes de agua. Y cuando hablamos de una corriente de agua parece ser que es una fuente inagotable de recursos. Y recordemos que Jesús dijo que Él era el agua de vida. Él le dijo a la mujer samaritana, si tú bebes de esta agua que yo te doy, jamás volverás a tener sed. Ahora, me gustaría que me acompañaras un momentico a 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro nos está diciendo aquí que nosotros en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para tener una vida que le agrade a Él. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, una vida conforme a su palabra. Ahora, esta fuente inagotable de recursos, esta fuente de agua es Cristo mismo. En Cristo nosotros tenemos todo lo que necesitamos para dar fruto. En Cristo nosotros tenemos todo lo que necesitamos para crecer, para que nuestra vida sea edificada. No necesitamos otra cosa más. En Cristo encontramos familia, encontramos identidad, encontramos propósito, encontramos la felicidad. Ahora, vamos a ir al versículo, a la parte del versículo 3 que sigue y vamos a irnos a Juan un momentico rapidito. Entonces dice, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Lo mismo, nosotros damos fruto porque estamos anclados, porque estamos arraigados en la vid, que ya vamos a mirar qué es lo que dice Juan acerca de esto. Dice, y su hoja no se marchita. Entonces vamos a ver, y me gustaría que fuéramos un momentico a Juan capítulo 15, versículo 10 y 11. Dice, Jesús viene hablando de que Él es la vid verdadera, de que nosotros somos los pámpanos, que nosotros somos las ramas, y Él dice, si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Miren que esta es la única parte en los evangelios donde vemos a Jesús hablando de su gozo. Y es interesante porque relaciona su gozo con guardar los mandamientos de Él, con permanecer en Él, y dice entonces que de esta manera su gozo estará cumplido en nosotros. Por eso es que ese video se llama El secreto de la felicidad según la Biblia, porque cuando nosotros estamos realmente arraigados en Cristo, cuando estamos plantados en Cristo, cuando Él realmente es nuestra vida y nosotros somos los pámpanos, cuando realmente permanecemos en sus mandamientos, entonces podemos decir entonces que el gozo de Cristo está completo en nosotros.
Y eso es lo que dice aquí la siguiente frase de este versículo. Y dice, en todo lo que hace prospera. Y aquí tenemos que pensar en que la prosperidad en este contexto para los hebreos no es algo que, ok, tú ya eres prosperado, o sea, ya llegaste al tope de la prosperidad, ni tiene absolutamente nada que ver con la parte económica, no tiene nada que ver con que yo tenga 1000 casas, 5 carros, 30 helicópteros, no tiene absolutamente nada que ver de esto. Esta palabra en el hebreo es una palabra futura, de hecho en otras versiones podemos leer que dice y todo lo que hace prosperará. Y eso tiene que ver con una prosperidad eterna, una prosperidad en Cristo, una prosperidad que podemos conseguir y obtener en Cristo solamente. Esto no es monetario, esto no es cash, esto no es dólares en mi cuenta bancaria. Que Dios puede darte eso, yo no dudo de eso, pero ese no es el propósito de la vida cristiana. Esa no es la traducción o no es el sinónimo de felicidad cristiana. Si tú piensas que por ser cristiano ahora vas a tener 1000, no sé, que vas a ser la persona multimillonaria del mundo, estás equivocado. Dios puede hacer eso contigo, pero ese no es el propósito del cristianismo, ese no es el propósito de la vida cristiana. Dios quiere que nosotros encontremos nuestra plenitud, nuestra satisfacción y nuestro máximo deleite y nuestro máximo tesoro en Cristo. De hecho, la Biblia dice que Cristo es nuestra herencia, que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, dice que en Cristo estamos completos. Entonces no tendríamos por qué estar buscando la plenitud, la satisfacción o la prosperidad en otras cosas. Realmente la prosperidad bíblica tiene que ver con un corazón que realmente está completo en Cristo, que es próspero en Cristo porque da frutos según Cristo. Dice el versículo 4, no así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. Y aquí yo estoy al lado de un árbol que ha acabado de pasar el invierno y ya van a empezar a florecer la primavera. Y la paja ¿para qué sirve esto? Bueno, esto ni siquiera es paja, la paja es más pequeño que esto, creo. No sirve para nada, literalmente no sirve para nada. Ahora, ¿qué pasa con esas personas? Y es que a veces ellos creen que como están cerca del árbol, incluso puede ser gente que cree que está cerca a Dios, que cree que está cerca a Jesús, que cree que está cerca a la palabra, pero no está cimentado en el consejo de Dios, que pueden seguir sus propios consejos o consejos raros de la nueva era que ahora se está metiendo en las iglesias, pero eso es para otro video, que pueden estar pensando en 1000 cosas excepto la verdad del consejo bíblico. Entonces, esas personas, dice, se las lleva el viento. Se las lleva el viento y no van a prosperar, no van a dar fruto, su hoja se va a caer y significa que realmente no están cimentados en Cristo. Dice el siguiente versículo. Dice, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio. ¿Por qué no se sostendrán? No tiene quien los sostenga. Nosotros nos sostendremos, nosotros vamos a estar ahí de pie, no porque nosotros nos sostengamos o porque nosotros estemos muy erguidos en lo que nosotros mismos somos, sino porque hay una obra redentora de Cristo que sostiene nuestras vidas en el día del juicio. Hay una obra que ya nos santificó y nos justificó y nos va a glorificar con Él por mera gracia, por mera misericordia, pero no tiene nada que ver con que nosotros mismos nos paremos, nos plantemos, demos fruto y realmente el día del juicio digamos, no, qué belleza, yo me salvé por mis obras, yo soy una persona genial. No, todo es por Cristo. Si ellos no están cimentados en Cristo, ¿cómo van a estar de pie en el día del juicio? Ahora dice, ni los pecadores en la congregación de los justos tampoco van a poder estar y eso hace referencia a la vida eterna, tampoco van a estar en ese deleite que nosotros vamos a recibir. Dice, porque el Señor conoce el camino de los justos. El Señor conoce el camino de los justos. Ahora, esta palabra conocer significa como cuando dice, y Adán conoció a Eva. Sí, estar íntimamente ligado a. El Señor está íntimamente ligado al camino de los justos, pero no es como una cosa de, ok, Él está involucrado en el camino de los justos, sino que Él está dirigiendo el camino de los justos, pero el Señor. Entonces recuerden que aquí hay otro contraste. ¿Dónde estoy? El contraste. Entonces, no así ellos, no así los impíos, que no se van a sostener, no,
porque el Señor conoce, el Señor está íntimamente ligado, el Señor está dirigiendo el camino de los justos. Todo lo que nosotros vivimos está ligado a la providencia divina sobre nuestras vidas, a una gracia sobre gracia, a una misericordia que se ha derrochado en nuestras vidas, no por mérito propio, sino porque el Señor le plació y por amor a su propio nombre, le plació amarnos a nosotros y dirigir nuestros pasos. Entonces, el Señor está íntimamente ligado, conduciendo el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. ¿Por qué? Porque ahí no está el Señor, porque el Señor no está íntimamente ligado a este camino, porque el Señor no está conduciendo este camino. Así que si tú quieres saber una respuesta corta, el secreto de la felicidad según la Biblia es estar arraigados en Cristo. Y sabiendo que la felicidad bíblica no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, no tiene nada que ver con ser la persona más exitosa en términos terrenales, sino que tiene que ver con una bendición eterna y completa en Cristo Jesús. Así que, amigos, mi conclusión de hoy es que debemos tener cuidado con qué estamos pensando, con qué consejo estamos escuchando, y debemos enfocar nuestras vidas, nuestro pensamiento, todo en Cristo Jesús. Yo quiero que me cuentes aquí en los comentarios qué piensas de este salmo, de qué manera Dios te habló, y si alguna vez has estado coqueteando con el camino de los perversos, con el consejo de los perversos, etc. Recuerda que Dios está interesado en que le conozcamos a través de su palabra. Por eso es que Él nos dejó su palabra, por eso es que Él nos dejó el consejo divino, nos dejó su carácter, sus ideas, su propósito ahí escrito para que nosotros lo conozcamos a Él. También recuerda que Él es quien nos planta y Él es quien nos sostiene. Gracias a Él es que nosotros podemos dar fruto, por Él exclusivamente, no por nuestros méritos. Y ahora, amigos, gracias por estar aquí. Si te gustó este video, puedes suscribirte a este canal, puedes activar la campanita, le puedes dar like, puedes comentar, puedes compartirlo con tus amigos. Y recuerda que cada martes vamos a estar viendo un salmo. Y el próximo martes va a ser un salmo muy interesante, que es el Salmo 2, que a veces hemos pensado que es para nosotros, y vamos a ver por qué ese salmo apunta directamente y netamente a Cristo. Así que gracias por estar aquí. Recuerda que también todos los jueves vamos a estar orando por una etnia no alcanzada. Me puedes seguir en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Surizada ICB. Me puedes buscar en mi página web www.surizadai.co. Y es un placer poder servirte. Me cuentas cómo te fue con este salmo y Dios te bendiga. Chao.